Lo que Jesús susurró a María Magdalena en la última cena y nadie oyó. La habitación estaba llena, pero no abarrotada. El aire olía a pan recién partido, a vino derramado, a cuerpos cansados que llevaban días caminando. Las voces se superponían sin orden. Algunos reían nerviosos, otros hablaban demasiado rápido, como si las palabras pudieran llenar el vacío que todos sentían pero nadie nombraba. Jesús estaba sentado en el centro, no porque lo hubiera elegido, sino porque todos los demás habían tomado sus lugares alrededor de él. Su rostro estaba quieto, no sereno, quieto, como el agua antes de la tormenta. No comía mucho. Partía el pan despacio. Lo sostenía un momento más de lo necesario. Lo miraba como si fuera la primera vez que veía pan. O la última. Pedro hablaba fuerte, demasiado fuerte. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso. Decía algo sobre mañana, sobre planes, sobre lo que harían después de la Pascua. Jesús no respondía. Judas estaba al otro lado, callado, con la mirada fija en la mesa. Sus manos se movían inquietas, tocando la copa, el borde del plato, la bolsa que llevaba siempre consigo. Nadie lo miraba directamente. Nadie quería ver lo que ya sabían. María Magdalena estaba sentada cerca, no al lado de Jesús, pero lo suficientemente cerca para verlo sin tener que buscarlo. Ella no hablaba. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido que hay momentos en los que el silencio protege más que la palabra. Observaba a Jesús con una atención que dolía. No era admiración, no era devoción ciega, era reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha visto a otro romperse por dentro y seguir de pie. Jesús levantó la copa. Todos se callaron. No porque lo hubiera pedido, sino porque algo en su gesto detuvo el aire. «Tomad, bebed», dijo. «Esto es mi sangre». Su voz no temblaba, pero tampoco era firme. Era la voz de alguien que ha tomado una decisión y ya no puede deshacerla. Pedro frunció el ceño. Juan bajó la mirada. Tomás abrió la boca como para preguntar, pero no salió nada. María Magdalena sintió un golpe seco en el pecho. No por las palabras, por el tono, por la certeza. La cena continuó, pero algo había cambiado. Las conversaciones se volvieron más bajas, más forzadas. Algunos comían sin hambre, otros bebían sin sed. Jesús partió el pan de nuevo. «Este es mi cuerpo», dijo. «Haced esto en memoria de mí». Memoria. La palabra cayó como piedra en agua quieta. Nadie preguntó por qué hablaba así. Nadie quería saber. Jesús se levantó despacio. Caminó entre ellos. No con prisa, con intención. Tocó el hombro de Pedro. Miró a Juan. Se detuvo frente a Judas. Sus ojos se encontraron apenas un segundo. No hubo acusación. No hubo súplica. Solo reconocimiento. Judas apartó la mirada. Jesús siguió caminando. Se acercó a María Magdalena. Ella levantó la vista. No sonrió, no bajó la cabeza. Lo miró como siempre lo había mirado, sin filtro, sin miedo. Jesús se inclinó. No mucho, lo justo para que su voz llegara solo a ella. El ruido de la habitación continuaba. Pedro seguía hablando. Alguien reía. Otro servía más vino. Nadie prestaba atención. Nadie excepto ella. Jesús habló. Su voz era apenas un susurro, no por secreto, por intimidad. «María», dijo. Ella sintió que el nombre le pesaba distinto esta vez. No era llamado, era despedida. «Escúchame bien», continuó. «Mañana no estaré». Ella apretó los labios. No para contener lágrimas, para contener palabras. «Lo sé», respondió en voz igual de baja. Jesús negó levemente con la cabeza. «No lo sabes todo. Todavía no». Él se acercó un poco más. «Cuando todo termine, cuando me veas caer, cuando pienses que todo fue mentira, quiero que recuerdes esto. No vine a fundar un reino de piedra. Vine a plantar algo que no se ve, pero que crece. Y tú vas a tener que sostenerlo cuando yo no esté». María sintió un escalofrío. No de miedo, de responsabilidad. «Yo no soy Pedro», dijo. «No tengo su voz». Jesús esbozó una sonrisa breve,
triste. Por eso te lo digo a ti. Pedro va a gritar, Juan va a escribir, Tomás va a dudar, pero tú vas a recordar. Y eso es más difícil. Ella lo miró fijamente. ¿Qué tengo que recordar? Que no se trata de templos, ni de leyes, ni de quién tiene razón. Se trata de mirar al que sufre y no apartar la vista. Se trata de partir el pan aunque no sobre. Se trata de amar cuando cuesta. Eso es todo. Eso es todo lo que importa. María sintió que algo se rompía y se ordenaba al mismo tiempo dentro de ella. ¿Y si no puedo?, preguntó. Podrás, respondió Jesús, porque ya lo has hecho. Cuando todos me juzgaban, tú me viste. Cuando todos esperaban milagros, tú viste al hombre. Eso no se aprende, eso se es. Jesús se incorporó un poco, pero no se alejó. Hay algo más, dijo. Mañana van a decir muchas cosas de mí. Van a convertirme en símbolo, en doctrina, en excusa. Van a usar mi nombre para construir muros, para juzgar, para excluir. No dejes que lo hagan sin resistencia. No dejes que olviden que yo comí con pecadores, que toqué leprosos, que perdoné a quien nadie perdonaba. No dejes que conviertan el amor en ley. María sintió un nudo en la garganta. ¿Van a escucharme?, preguntó. Jesús la miró con una tristeza profunda. No al principio. Te van a borrar, te van a silenciar, te van a llamar loca, prostituta, histérica. Van a decir que no estabas aquí, que no importas, que las mujeres no entienden. Pero el tiempo es largo, María, y la verdad no muere, solo espera. Ella respiró hondo. Entonces esperaré. Jesús asintió. Lo sé. Hubo un silencio breve entre ellos. El ruido de la habitación seguía, ajeno, distante. Jesús habló de nuevo, aún más bajo. Cuando me veas en la cruz, no grites mi nombre. No supliques, solo quédate. Quédate hasta el final. Porque alguien tiene que ver que incluso en la peor muerte, no estuve solo. Alguien tiene que recordar que hubo amor hasta el último aliento. María cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, estaban húmedos, pero firmes. Estaré, dijo, hasta el final. Jesús le tocó la mano apenas un instante. No fue gesto romántico, no fue gesto paternal. Fue el gesto de alguien que reconoce a un igual. Gracias, dijo. No por seguirme, por verme. María no respondió. No hacía falta. Jesús se enderezó. Volvió a su lugar. Nadie había notado la conversación. Pedro seguía hablando de mañana. Juan observaba a Jesús con preocupación. Judas ya no estaba. Se había ido sin despedirse, sin ruido, como quien cumple un encargo que no puede posponer. La noche avanzó. Las voces se apagaron poco a poco. Algunos se recostaron contra la pared. Otros salieron a tomar aire. María se quedó sentada, inmóvil, procesando. No las palabras exactas, el peso. Jesús la había elegido para algo que ni siquiera los 12 entendían. No para liderar, para recordar. No para gritar, para sostener. No para fundar, para proteger. Jesús se levantó de nuevo. «Vamos», dijo. «Es hora». Pedro preguntó a dónde. Jesús no respondió. Simplemente caminó hacia la puerta. Todos lo siguieron. María también. Salieron a la noche. El aire era frío, cortante. Las calles estaban vacías. Solo se oía el sonido de sus pasos sobre la piedra. Caminaron en silencio. Nadie hablaba ahora. Todos sentían que algo había terminado, aunque no supieran exactamente qué. Llegaron al huerto. Jesús se detuvo. «Quedaos aquí», dijo. «Voy a orar». Pedro, Juan y Santiago lo siguieron un poco más adentro. Los demás se quedaron atrás. María se sentó en una piedra. No rezaba, no lloraba, solo esperaba. Porque eso era lo que Jesús le había pedido. Esperar, ver, recordar. Pasaron las horas. El frío se hizo más intenso. Algunos discípulos se durmieron. María no. Escuchaba los sonidos de la noche, el viento entre los olivos, el murmullo lejano de la ciudad.
Y de vez en cuando, la voz de Jesús, rota, suplicante, humana. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. María cerró los ojos. Entendió entonces algo que no había entendido antes. Jesús tenía miedo. No era un mártir impasible, no era un héroe sin duda. Era un hombre que sabía lo que venía y aún así seguía caminando. De pronto, ruido, antorchas, voces, pasos apresurados. Los discípulos despertaron sobresaltados. Un grupo de hombres armados entraba al huerto. Al frente, Judas. Caminaba rápido, con la cabeza baja. Se acercó a Jesús. Lo besó. «Maestro», dijo. Jesús lo miró sin odio. «Amigo, ¿a esto has venido?» Judas no respondió. Se apartó. Los guardias avanzaron. Pedro sacó una espada. Jesús levantó la mano. «Basta», dijo. «El que a hierro mata, a hierro muere». Pedro bajó el arma. Confundido, furioso. Los guardias tomaron a Jesús. Lo ataron. Los discípulos retrocedieron. Algunos huyeron. Pedro se quedó a distancia, siguiendo. Juan también. María no se movió. Los vio llevarse a Jesús. Vio cómo tropezaba. Vio cómo lo empujaban. Vio cómo miraba atrás una vez. Sus ojos la encontraron. No dijo nada. No hacía falta. Ella entendió. «Quédate. Recuerda. No apartes la vista». La noche se hizo más larga. María siguió al grupo desde lejos. Vio cómo llevaban a Jesús ante el sumo sacerdote. Vio cómo lo interrogaban. Vio cómo lo golpeaban. Vio a Pedro negar 3 veces que lo conocía. Vio el amanecer llegar sin piedad. Vio cómo llevaban a Jesús ante Pilato. Vio la multitud gritar: «Crucifícalo, crucifícalo». Vio a Pilato lavarse las manos. Vio cómo cargaban la cruz sobre los hombros de Jesús. María caminó detrás. No gritó, no suplicó, solo caminó, paso a paso, subiendo la colina, viendo cómo Jesús caía, viendo cómo lo levantaban a golpes, viendo cómo la madera le desgarraba la piel. Llegaron al lugar. Gólgota, calavera. El nombre ya decía todo. Clavaron a Jesús en la cruz. María escuchó los golpes. Escuchó el grito ahogado. Escuchó el sonido de la madera al levantarse. Y se quedó, como había prometido. Horas, horas de agonía. Jesús hablaba poco. «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». Luego, silencio. Luego, sed. Luego, un grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» María sintió que el mundo se rompía, pero no se movió. Se quedó. Hasta que Jesús inclinó la cabeza. Hasta que dijo: «Consumado es». Hasta que dejó de respirar. El silencio que siguió fue absoluto. María no lloró. No todavía. Solo miró el cuerpo colgado. El cuerpo del hombre que le había susurrado en la cena. El hombre que le había pedido que recordara. El hombre que había confiado en ella cuando nadie más lo hacía. Bajaron el cuerpo. Lo envolvieron. Lo llevaron a una tumba. María fue con ellos. Vio cómo cerraban la piedra. Vio cómo todos se iban. Ella se quedó un poco más, sentada frente a la tumba, quieta, rota, pero firme. Pasaron 2 días, 2 días de silencio, 2 días de miedo. Los discípulos se escondían. Pedro lloraba. Juan no hablaba. Todos creían que había terminado. Todos excepto María. Ella no sabía qué esperar. No esperaba resurrección. No esperaba milagro. Solo sabía que tenía que volver, que tenía que ver, que tenía que recordar. Al tercer día, antes del amanecer, María caminó hacia la tumba. Llevaba especias, llevaba ungüentos, llevaba la intención de honrar a un muerto. Llegó. La piedra estaba corrida. El corazón le dio un vuelco. Entró. La tumba estaba vacía. Las vendas en el suelo. Nada más. María salió corriendo. Buscó a Pedro. Buscó a Juan. «Se lo llevaron», gritó. «No sé dónde está». Corrieron. Vieron. Confirmaron. Se fueron confundidos. María se quedó. Lloraba ahora. No de tristeza, de desconcierto, de agotamiento, de todo.
Se inclinó para mirar dentro de nuevo. Dos figuras blancas. ¿Por qué lloras?, preguntaron. Se han llevado a mi señor, respondió. Y no sé dónde lo han puesto. Se dio la vuelta. Un hombre estaba allí, de pie, en la penumbra del amanecer. ¿A quién buscas?, preguntó. María pensó que era el jardinero. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está. El hombre dijo su nombre. María. Ella se quedó paralizada. Conocía esa voz. Conocía ese tono. Levantó la vista. Jesús. Maestro, susurró. Jesús sonrió. No me toques, dijo. Todavía no he subido al Padre. Pero ve. Diles a mis hermanos que he resucitado. María sintió que el mundo volvía a ordenarse. No con lógica, con certeza. Jesús estaba vivo. No como antes, distinto, pero vivo. Corrió. Llegó donde los discípulos. He visto al Señor, gritó. Está vivo. La miraron con escepticismo, con lástima, con incredulidad. Estás loca, dijo uno. Son fantasías, dijo otro. Pedro no dijo nada. Solo la miró largo rato. María no insistió. No discutió. Solo repitió. Yo lo vi. Yo hablé con él. Está vivo. Y recordó entonces lo que Jesús le había susurrado. Te van a borrar. Te van a silenciar. Te van a llamar loca, pero la verdad no muere. Pasaron los días. Jesús se apareció a otros, a Pedro, a los 12, a 500. Todos lo vieron, todos lo creyeron entonces. Pero María había sido la primera en ver, la primera en creer, la primera en anunciar. Y sin embargo, con el tiempo, su nombre fue borrado, su testimonio cuestionado, su presencia minimizada. Dijeron que era prostituta, dijeron que estaba poseída, dijeron que no importaba, pero María recordó. Recordó el susurro en la cena. Recordó la promesa. Recordó que Jesús no había venido a fundar imperios, sino a plantar amor. Y aunque la borraran de los textos, aunque la silenciaran en las iglesias, aunque la redujeran a nota al pie, ella había estado allí. Había visto. Había escuchado. Había sostenido la verdad cuando todos huían. Y eso no se borra. Porque la verdad no necesita monumentos. Solo necesita alguien que la recuerde. Alguien que no aparte la vista. Alguien que se quede hasta el final. María Magdalena fue esa alguien. Y lo que Jesús le susurró en la última cena no fue doctrina. No fue teología. Fue una verdad simple y devastadora. Que el amor no se predica. Se vive, y que recordar es un acto de resistencia. Aquí termina lo que nadie oyó, pero que alguien, una mujer borrada, silenciada, olvidada, guardó hasta que el tiempo estuvo listo para escuchar.